Mi siguiente parada era Bihać, en la frontera entre Croacia y Bosnia. Después de 2 trenes, un bus y un tramo a pie, pude llegar hasta esta ciudad. Esa noche tuve la oportunidad de cenar con el equipo de Non in Kitchen, mi ONG de referencia en esta zona, y con algunos migrantes, ya que uno de ellos era un chef en su país de origen. Aquí también tuve la oportunidad de ir a algunas de las actividades que hacían sobre el terreno y entrevistar a Can, un migrante de la zona con el que coincidí allí. Esto lo dejaré para el próximo episodio, ya que en este mostraré la entrevista que tuve con Cristina, voluntaria sobre el terreno que nos contará cómo trabaja Non in Kitchen y las condiciones a las que se ven sometidos los migrantes de esta zona. Me llamo Cristina y mi organización es Non in Kitchen. Pues apoyamos desde dando comida, haciendo distribuciones, dando comida, dando ropa, toallas, dando mantas en invierno, tiendas, cualquier tipo de objeto que pueda apoyarles en su camino hacia Croacia, hacia Europa. Esa es la parte de las distribuciones que hacemos todos los días, pero también apoyamos distribuyendo agua. Hay varios puntos en la jungla en los que tenemos como unos tanques de agua que rellenamos todos los días. También apoyamos haciendo duchas. Tenemos también un cargador portátil que distribuimos de vez en cuando en diferentes squats, en diferentes lugares donde estas personas viven, y así pueden cargar sus dispositivos. Y luego también tenemos un programa que es, a través de Facebook nos pueden contactar para tener citas pues con el dentista, con oculistas, con personal médico. Y también tenemos otras organizaciones aquí en terreno que están ayudándonos a curar, son equipos médicos que pues tratan a estas personas después de sus devoluciones en caliente, porque generalmente tienen un montón de heridas. Conectado con la parte de las duchas, también tratamos la sarna con unas cremas especiales, aunque aquí es muy complicado porque la sarna requiere un tratamiento muy concreto y las condiciones aquí no son las mejores, porque esas personas están constantemente en movimiento y porque constantemente se mezclan con diferentes personas, tienen la misma ropa, las mismas mantas, entonces es muy complicado realmente atacar la sarna, pero bueno. También yo creo que lo más importante que hacemos aquí es activismo de manera individual, el dedicar nuestro tiempo, ser amigos, conectar, dedicar toda nuestra energía a realmente conocer a esas personas. Y yo creo que esto es de lo más importante que podemos hacer aquí en terreno, que esas personas dejen de ser anónimas, que tengan historia, cara, nombre y que realmente les conozcamos nosotros, y que cuando lleguen a Europa o que cuando necesiten algo realmente podamos ponerles en contacto con otras personas y así ayuda a apoyar su migración, porque realmente es un desastre que las organizaciones solamente pensemos en dar comida y dar ropa. Lo más importante yo creo que al final es el empezar a humanizar este trato y ponerles un rostro y una historia. La jungla es aquí decimos squat, que es como un lugar donde estas personas en movimiento están viviendo. Y bueno, en Bosnia hay muchas junglas, son como bosques en medio de la ciudad, alrededor de la ciudad de Bihać. Y en estos sitios pues hay como algunas casas abandonadas o hay tiendas que ellos han puesto ahí para vivir y generalmente están cerca del río Una, que es un río aquí muy importante en Bihać, y bueno, estas personas pues deciden vivir ahí y las condiciones ahí son muy precarias porque hace muchísimo frío. Aquí la temperatura cambia mucho del día a la noche. En la noche ahora mismo estamos teniendo 10 grados, entonces realmente estás cerca de un río, en medio de la naturaleza, hace un frío tremendo por las noches. Y bueno, pues hay gente que vive en la jungla, otras personas que viven en medio de la ciudad en algunas casas. No. ¿Ninguna? No. Esta es la pregunta que igual no debería contestar yo como autoridad, pero lo que se vive aquí es que realmente hay una externalización muy clara de las fronteras europeas en Croacia. Bosnia acaba siendo un país frontera, un país que acaba sufriendo la externalización de las fronteras, porque realmente Bosnia sí que tiene acuerdos con la Unión Europea, recibe dinero de la IOM y de la Unión Europea
para contener esta migración. El campamento de Lipa ahora mismo recibe dinero y es como un esfuerzo por contener la migración lejos de la frontera con Croacia. Realmente vemos que esto anula todos los derechos humanos de estas personas. Croacia sí que es parte de la Unión Europea, lo cual es mucho más grave. Croacia sí que debería contemplar los derechos humanos de una manera más amplia, ¿no? Porque se supone que está la Carta Europea de Derechos Humanos, pero bueno, pues vemos constantemente y aquí constatamos todo el rato muchísimas brechas de derechos humanos. Recogemos muchísimos testimonios a diario de boletines en caliente, en los que las personas que nos cuentan las historias nos dicen que la policía croata, bueno, desde que les pegan con los sticks que llaman ellos, utilizan perros para amenazarlos. Los perros a veces les muerden, les persiguen muchísimo tiempo, les obligan en muchos casos a cruzar ríos congelados, porque además en medio de la noche pues meterte en un río no es de agrado. Muchísimos abusos sexuales, menores que dicen que son menores y lo dicen muy alto y muy claro y no se les escucha y se les obliga a afirmar que son mayores de edad. Niños y familias que son devueltos y con violencia contra los niños. Luego se les sube en muchísimos vehículos, o sea, en los vehículos que utilizan, y en estos vehículos pues si tienen una capacidad de 8 personas meten a 16 personas sin ningún tipo de ventana abierta, sin ningún tipo de acceso a oxígeno, agua o nada. Y en muchos casos constatamos que la policía conduce de una manera brutal, acelerando todo el rato para un poco molestar a estas personas, desde violencia física, agresiones sexuales, insultos. Con esto constatamos que Croacia realmente no respeta los derechos humanos y esto está financiado directamente por la Unión Europea, porque la Unión Europea no hay manera de que esto no llegue al Parlamento. Constantemente con Border Violence Monitoring Network, que es como la red de organizaciones que recogen testimonios, están enviando todo el rato estos testimonios a miembros del Parlamento y buscan escalar esta información. Esta información se sabe, pero no se hace nada al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues para proteger el estilo de vida europeo, ¿no? Y está a la frontera de Europa, a nuestros pies, y lo estamos financiando. Porque no hay manera de que Croacia esté haciendo esto solo. Realmente Croacia es parte de algo más grande, de un mecanismo antimigratorio tremendo. No hay un muro, pero lo que pasa es que muchas personas nos cuentan cuando les hacemos recogida de testimonios que cuando emprenden su ruta hacia lo que llaman ellos el game, hacia Croacia, hay muchísimas cámaras cerca del río, de los accesos a agua, de los puntos de agua. Entonces cada vez que estas personas intentan acercarse a un río para beber agua durante el tiempo que estén en el game, hay cámaras que realmente actúan como un muro, porque cuando está tan vigilado todo en la frontera, eso es un muro constituido por personas que están todo el rato constantemente buscando a estas personas en movimiento. Entonces, igual no hay un muro físico, como puede verse en Ceuta, pero es un muro porque hay una vigilancia extrema todo el rato. Y las carreteras están controladas, entonces no hay manera de cruzarlas de manera segura para estas personas sin ser vistos por la policía o la policía fronteriza. No es un muro, una concertina que no se ve a través, pero es un muro, realmente un muro de vigilancia extrema. Hay un esfuerzo ahora muy concreto y muy constante por desahuciar todas las casas abandonadas que estén ocupadas por las personas en movimiento en esta zona, en el cantón de Unasana, que es el cantón fronterizo con Croacia. Hay un esfuerzo muy constante para desahuciarles, meterles en autobuses y llevarles al campamento de Lipa. Es un macro campamento que se está abriendo ahora. Ya lleva tiempo abierto, pero ahora como que quieren hacer una ciudad, un gueto enorme, en el que va a haber también familias y personas jóvenes, porque antiguamente eran solamente como hombres solteros y ahora también va a haber menores. Y en este macrocampamento están intentando meter a todas las personas que desahucian de otros sitios. Entonces constantemente aquí estamos viendo un esfuerzo coordinado también con la IOM y con organizaciones locales y la policía de aquí por traer a todas estas personas al campamento de Lipa, lo cual supone que
estas personas se ven, o sea, esta mañana hemos recibido una noticia de unos amigos que les ha levantado la policía en el sitio donde estaban durmiendo y les levantan con una violencia tremenda. Muchas veces hay casos de violencia policial de la policía bosnia contra estas personas. Les meten en autobuses en contra de su voluntad y tienen que ir a Lipa, un campamento que está a 4 horas 5 andando, si caminas rápido, de Bihać, sin ningún tipo de preguntas, sin ningún tipo de ¿quieres ir a este campamento? No, es violencia extrema porque no hay ningún tipo de voluntad aquí de escuchar a estas personas qué quieren hacer, dónde quieren estar. Se les mete en un campamento y aquí se cree que la solución contra la migración es meter a las personas en un campamento, cuando realmente son prisiones. En Lipa, las condiciones de Lipa, hay 7 duchas para 1.000 personas, no sé cuántas son exactamente, pero quieren abrirlo como para 2.000 personas. Hay unas dinámicas de poder internas tremendas en las que ciertas personas en movimiento controlan las duchas, otras personas controlan X acceso a los baños. Entonces, estas dinámicas de poder no se pueden parar si metes a muchísimas personas en un campamento, ¿no? Y la idea de que los campamentos simplemente van a hacerte dejar de ver lo que está pasando. Los campamentos no son una solución para nada, ni temporal ni a largo plazo, porque lo único que hacen es esconderte una realidad que está aquí y que Europa se está cerrando en banda a reaccionar. Las personas en movimiento en Bihać y en esta región, en una sana, cuando no viven dentro de los campamentos, que la mayoría no quiere vivir dentro de los campamentos, generalmente pues ocupan fábricas abandonadas, casas abandonadas. También vemos muchos casos de personas que tienen tiendas en medio de la jungla o que con estas telas que son impermeables consiguen construir algo parecido a una tienda. Y bueno, vemos que las condiciones aquí son muy complicadas porque en verano hace muchísimo calor y en invierno hace mucho frío, y ahora en este agosto estamos teniendo una oscilación térmica muy grande. Las noches son muy frías, el día es muy caliente. Es complicado para las organizaciones apoyarles en estas temperaturas, ¿no? En verano nos cuesta mucho poder ayudarles con el agua que necesitan porque hay como 30-40 grados en verano, y en invierno nos cuesta mucho poder apoyarles con mantas. Y las condiciones, viven muchos en sitios muy pequeños y eso hace que que haya muchos casos de sarna y de enfermedades de la piel. Nos cuesta mucho realmente atacar estas enfermedades porque no hay manera de aislarles si se les hace un tratamiento, y las condiciones higiénicas pues muchas veces brillan por su ausencia, pero porque esas personas no tienen acceso a agua, el río está muy lejos o hace mucho frío sencillamente como para poder tener una higiene más a menudo. A veces que la basura se acumula en ciertos puntos de esta zona de Bihać, y bueno, tenemos ahora un proyecto con ellos para recogida de basura en los principales squats, en los principales puntos donde viven, para un poco intentar junto con ellos limpiar las zonas que habitan. Pero aún así nos dicen la mayoría que prefieren vivir libres que en los campamentos de Lipa, y que prefieren estar en Bihać, donde tienen acceso a supermercados, a organizaciones que les pueden apoyar, a otras personas, que en Lipa, donde hay un montón de relaciones de poder y de conflictos internos, y donde realmente no tienen casi acceso a las duchas, las comidas son muy pobres, paupérrimos. Sí, por una parte vemos como las autoridades bosnias están constantemente buscando dónde están esas personas en movimiento. Utilizan tecnologías como drones. Esta semana estábamos viendo cómo drones sobrevolaban la jungla de Bihać, y creemos que es para hacer un desahucio próximamente. Constantemente están desahuciando diferentes puntos de Bihać, en este caso donde estamos ahora. Cuando llegué yo hace 2 meses, desahuciaron la antigua fábrica, que era una fábrica enorme donde vivían, no sé, como casi 200 personas. Y justamente cuando desahucian, tienen a las puertas del lugar donde desahucian autobuses grandes donde acaban metiendo a todas las personas contra su voluntad y les llevan a Lipa, al campamento del que hemos estado hablando. ¿Realmente hay una persecución activa? Sí, porque estas personas en movimiento no pueden andar a sus anchas por el centro de Bihać, porque
en muchos casos la policía, bueno, ellos como corren el riesgo de que la policía les atrape. Hay mucha segregación también. Vemos que los autobuses, por ejemplo, los autobuses locales de la zona, bueno, regionales, hacen una separación basada en el color de la piel. Al frente del autobús ves a la gente occidental barra la gente bosnia o de la zona, y al fondo ves que se va oscureciendo el autobús en base al color de la piel. Y es tremendo. Es un poco, se asemeja un poco a la situación de Rosa Parks, pero en Europa, ¿no? Y es tremendo porque pagan el mismo autobús. Por ejemplo, de Sarajevo a Bihać hay un autobús, y muchos amigos, muchos voluntarios de nuestra organización lo que han visto es que pagas el mismo autobús, pero ahí estas personas les ponen detrás, y a una hora o así de llegar a Bihać, a menudo muchos controles policiales que hacen a todos bajar del autobús, a todas las personas que parecen un poco más migrantes, ¿no? Y les hacen un control de pasaporte, y a menudo les dejan ahí y no les dejan llegar a Bihać. Es como, hay como un control, hay una persecución en toda esta zona para evitar que crucen la frontera. Y es que realmente son personas que han pagado su ticket, el mismo ticket que tú y yo, pero no merecen, a los ojos de estas autoridades, llegar al destino al que han pagado, ¿no? Estas últimas semanas estamos recibiendo testimonios de personas que dicen que la policía o las autoridades croatas cruzan activamente la frontera a Bosnia, entran en Bosnia, capturan o atrapan, como quieras decirlo, a personas en movimiento que están a punto de cruzar la frontera o hacer el game, o que están simplemente al otro lado de la frontera. Las capturan. Generalmente llevan lo que llaman aquí balaclava, las máscaras que cubren toda la cara para no ser reconocidos. Se atrapan, hacen cualquier tipo de agresiones físicas en la frontera, en el otro lado de la frontera, en Croacia. Aquí constatamos que hay desde agresiones físicas con lo que ellos llaman los sticks, los palos que la policía utiliza. Roban los móviles, el dinero, todas las cosas que esas personas puedan tener de valor, incluso también las mochilas, los zapatos. En muchas ocasiones los queman o les echan spray pimienta en los ojos. Hay muchísimos tipos de agresiones, y después de hacer eso les devuelven a Bosnia, donde estaban intentando cruzar la frontera, pues les devuelven a otro punto. Y bueno, esto es completamente ilegal, no solamente por las agresiones físicas, que lo son obviamente, y debería estar condenado por brechas de derechos humanos, pero también es completamente ilegal que autoridades croatas tengan permiso o accedan al territorio bosnio, capturen a personas y les lleven a su territorio para hacer cualquier tipo de violación. Esto es una tendencia que estamos constatando últimamente, pero todavía tenemos que conseguir más casos, más testimonios. Realmente, Border Violence Monitoring Network, que es como la organización paraguas que ampara todas estas organizaciones que recogen testimonios de violencia en frontera, en un principio, en sus orígenes, después de la crisis de refugiados, de 2016, surgió un poco para recoger testimonios de lo que estaba haciendo en la frontera, en los Balcanes. Y en un principio sí que tenían más impacto todos los testimonios que recogíamos, y porque realmente es brutal la violencia que hay aquí, y sí que se escuchaba más o se daba más voz en el Parlamento Europeo, pero vemos una tendencia de cómo cada vez se nos escucha menos, porque cuando esto sucede a largo plazo da la sensación de que bueno, que ya no es noticia, porque esto ya se sabe y no se va a hacer mucho alrededor de ello, ¿no? Buscamos la manera de hacer noticia de toda esta violencia, pero cuando la violencia se sostiene a largo plazo ya no es noticia, y entonces es muy complicado. Croacia es parte de la Unión Europea, pero realmente lo que hace Croacia no lo hace solamente Croacia por Croacia, sino creemos que es algo que está buscado por la Unión Europea, y si no, al menos la Unión Europea sabe y conoce estas operaciones, y realmente pues tiene un objetivo muy claro, que es proteger el estilo de vida europeo bajo las fronteras que hemos creado, ¿no? Y Croacia actúa de manera fronteriza, pero podría ser otro país el que recibiera esto y que actuara también así. Realmente no se está haciendo lo suficiente para pararle los pies a Croacia, y Croacia no actúa sola. Es parte
de un imaginario político que es proteger Europa para Europa. Podría contar muchas anécdotas, pero una de las anécdotas que más me ha marcado es que entrevisté a unos chicos que son menores, en su mayoría tienen 16, 17 años, y habían sido, bueno, me contaron su historia y de la última devolución en caliente. Tuvieron que ir, bueno, el game generalmente tienes que andar como durante 10 días y tienes muchos problemas para encontrar agua y comida, y la policía les encontró y en este caso utilizaron mucha violencia contra ellos, con porras, les pegaron en la sien, en muchos lugares, y no les importó a la policía que fueran menores, como casi nunca suele pasar. Les hicieron una devolución en caliente y esa misma noche volvieron a la fábrica donde suelen dormir. Y en esa fábrica las autoridades bosnias pues, la desahuciaron en la noche. Entonces, una noche fueron deportados, la siguiente noche la policía bosnia desahució el espacio donde estaban durmiendo. Les llevaron a Lipa por la mañana, y cuando suceden desahucios suelen suceder con muchísima violencia también, para obligar a las personas a meterse en un bus y ir a Lipa. Ellos no querían estar en Lipa, así que fueron caminando 5 horas desde Lipa hasta Bihać de vuelta, y en Bihać encontraron otro lugar donde dormir esa noche y tuvieron un conflicto con otro grupo de afganos que intentaron robarles esa noche o conseguir dinero, el poco dinero que puedan tener. El conflicto fue tal que un chico acabó en el hospital con un golpe en la cabeza muy muy grande. Me llamaron por la noche y bueno, al final un equipo de médicos consiguió atenderle. El chaval estuvo ingresado en un campamento, y al día siguiente estuve con el resto del grupo y fue un momento bastante bonito. Estuvimos en el río tocando la guitarra y compartiendo nuestra vida un poco. Durante 3 días he sufrido no sé cuántos shocks de violencia por todas partes, de todo tipo. Y cómo puedes tener un espacio de paz, ¿no? Es imposible. Y después he seguido en contacto con estos chavales, algunos ya están en Europa y otros siguen en el campamento en Velika, pero me contaban que han intentado volver al río donde estuvimos, a la zona donde estuvimos. La otra vez estuvimos con un hombre bosnio y que muy majo nos estuvo ahí dando zumo, y cuando volvieron los vecinos les dijeron que era una propiedad privada y que no podían estar ahí. Y entonces me pregunto realmente dónde está la humanidad, ¿no? Este grupo de chavales reciben violencia de todas partes, desde todos los ángulos posibles, y no son bienvenidos en ninguna parte. ¿Qué tipo de identidad estamos generando? ¿Qué tipo de adolescentes estamos educando, niños, cuando tienen la idea de que vayan donde vayan, en ningún lugar van a ser aceptados? Esta es una de las realidades que también me pregunto muy a menudo, como qué tipo de sociedad estamos generando cuando a las puertas de Europa estamos permitiendo esta violencia estructural, y que luego las expectativas frente a las personas en movimiento y las personas migrantes suelen ser muy altas, porque luego se pretende que en nuestra sociedad se integren y aprendan el idioma, aporten económicamente, pero ¿qué trato están recibiendo por nuestra parte, no? Si desde todos lados están recibiendo violencia sistémica. Entonces, bueno, esta es una de las 1000 historias que podría contar en estos meses, pero me impactó mucho. Como en una cuestión de 4 días, un grupo de menores recibió palos por todas partes. Literalmente.